Bueno, yo voy a resolver el problema 11.71 de la lista de los ejercicios. Y dice: un móvil sobre la cuna de un bebé exhibe pequeñas formas de colores. ¿Qué valores se necesitan para M1, M2 y M3 para mantener el móvil en equilibrio con todas las varillas horizontales? Bueno, justamente así es como tenemos el móvil. Y antes de empezar a resolver este móvil, tenemos que tener conocimiento del tema de la torque. Y bueno, la torque viene siendo a la fuerza por la distancia o brazo de palanca. En este caso, la fuerza es el peso que va a ejercer cualquiera de estos objetos hacia abajo, y la distancia perdón, bueno, es la distancia que hay desde el pivote o el momento A hacia uno de los extremos. Entonces ponemos aquí longitud en metros. Como vemos aquí, tenemos pulgadas y eso no nos sirve, así es que tendríamos que convertir todo lo que está en pulgadas en metros. Y una pulgada es igual a 0.0254 metros, por lo que haremos una regla de 3 en este caso para cualquiera de estas medidas. Vamos a resolver el primer sistema, la primera parte del sistema, que es estas dos, el corazón y la estrella. Es una estrella. Vamos a hacerla aquí un poco más grande y vamos a apartarla de todo lo demás. Aquí va a estar el corazón y bueno, esta es la estrella, ¿no? Y tenemos aquí sus longitudes. Haciendo esta regla de 3, ponemos las longitudes ya en metros, así es que 1.5 pulgadas equivale a 0.0381 y 3 pulgadas equivale a 0.0762, y estas medidas están dadas en metros. Ok, tenemos la masa de ambos objetos, pero de acuerdo a nuestra fórmula necesitamos una fuerza, entonces sería el peso. Por lo cual multiplicaremos la masa, que es 0.06 kilogramos, por la gravedad, que es 9.8, para tener el peso. Por lo que el peso para el objeto del corazón es la multiplicación de 0.06 kilogramos por 9.8, que nos dan un resultado de 0.588 newtons. Para la estrella tenemos una masa desconocida, por lo cual tendremos un peso desconocido que llamaremos peso 1. Y bueno, podemos empezar a resolver el problema. Antes de resolver el problema, estableceremos que el movimiento a favor de las manecillas del reloj será considerado como positivo. Si yo quito la parte de la estrella, por obvias razones y por el peso, el corazón caerá. Supongamos que este es la varilla y aquí está colgado el corazón. Si no tuviéramos la estrella, rotaría así. Eso nos da un sentido que es en contra de las manecillas del reloj, por lo cual tomaremos esa parte del sistema como negativo. Así es que pondremos menos el peso, que es 0.588, por la distancia en metros, 0.0381, más, porque si quitamos la parte del corazón, la estrella rotará así a favor de las manecillas del reloj, por eso se toma en positivo. Entonces peso 1 por la distancia, que es 0.0762,
y esto es igualado a 0 porque queremos que nuestro sistema esté en equilibrio. El siguiente paso es multiplicar estos dos y nos da una resultante de 0.02, el signo 0.02240 más el peso 1 por 0.762 igual a 0. ¿Qué es lo que queremos despejar? El peso. Entonces, todo lo que le está estorbando el peso pasa del otro lado del signo. En este caso, el peso 1 es igual a esta parte que está restando, pasa del otro lado del signo con el signo contrario como más 0.02240. El peso está siendo multiplicado por esto, entonces está multiplicando, pasa del otro lado del signo como dividiendo con todo y su signo, en este caso positivo, 0.0762. Entonces podemos decir que el peso es igual a esta división y como resultado tenemos 0.294 newtons. Este es el peso de la estrella hacia abajo. Recordemos que va hacia abajo por la gravedad, pero no sabemos cuánto es la masa, pero sabemos que la masa por la gravedad es igual al peso. Entonces, si nosotros queremos la masa, nos quedaría el peso, que es lo que está haciendo la gravedad aquí, multiplicando, pasa dividiendo. Entonces, para obtener la masa es el peso entre la gravedad. O sea que podemos decir que la masa 1 es igual a 0.294 entre 9.8. Y como resultado, la masa 1 es 0.03 kilogramos. Entonces podemos decir que la estrella tiene un peso de 0.294 newtons y una masa de 0.03 kilogramos. Entonces, teniendo la masa, podemos comprobar que nuestro sistema está en equilibrio. ¿Cómo? Multiplicando el peso en newtons por la longitud de metros. Y esta parte debe ser perfectamente igual a esta parte para que nuestro sistema esté en equilibrio. Y bueno, hemos completado la primera parte del sistema. Y bien, bueno, como primera respuesta podemos decir aquí que, bueno, no sé dibujar estrellas, pero bueno, la masa de la estrella es igual a 0.03 kilogramos. Y bueno, vamos a considerar toda esta parte del sistema como una sola masa para ponerla en equilibrio con esta masa del segundo sistema. Vamos a ampliarlo de esta forma. Consideremos todo esto, la masa del corazón más la masa de la estrella, como una sola masa. Y bueno, la masa 2, que es nuestra incógnita, masa 2, y bueno, las masas sumadas del corazón y la estrella nos dan un resultado de 0.09 kilogramos. Y tenemos la distancia de que son 3 pulgadas y 1 pulgada. Recordemos que estas medidas están en pulgadas y no nos sirven, y necesitamos usar esta conversión para pasarlas a metros, por lo que 3 pulgadas es equivalente a 0.0762 metros, y una pulgada, bueno, pues
es 0.0254 metros. Recordemos que estas son las masas de, pues sí, de la masa 2 y de lo que es el sistema 1, pero lo que nosotros necesitamos es el peso. Entonces multiplicaremos la masa por la gravedad para obtener el peso. Y el peso de la masa 2, bueno, la masa no la conocemos, por lo cual el peso también lo desconocemos, así que lo llamaremos peso 2. Y el peso de esta masa sería la masa por la gravedad, y tenemos un peso igual a 0.882 newtons hacia abajo. Y justamente haremos lo que hicimos en el sistema anterior. Tomaremos el movimiento de las manecillas del reloj como positivo y al contrario como negativo. Así es que si quitamos esta parte, la masa de 0.09 kilogramos rotará en sentido contrario de las manecillas del reloj, por lo cual lo consideramos negativo. Así es que menos el peso 2 que desconocemos por la longitud en metros, que es 0.0762, más, ya que si quitamos la masa 2, esto girará en sentido de las manecillas del reloj, por eso positivo, más el peso, que es 0.882 por 0.0254, que es la longitud de aquí, y le igualamos a 0 porque queremos que esté en equilibrio. Ok, ¿y qué es lo que queremos hacer? Bueno, primero es multiplicar este por este para poder despejar, que nos da un resultado de 0.0224 igual a 0, que es lo que queremos despejar, el peso 2. Entonces todo lo que le estorba se pasa al otro lado del signo igual con el signo contrario. Por ejemplo, menos peso 2 por 0.0762. Esto está sumando, pasa del otro lado como restando. Esto está multiplicando al peso 2, por lo que pasa del otro lado dividiendo. 0.0762. Lo podemos tachar. Y vemos que hay un signo negativo de este lado y hay un signo negativo de este lado, así es que los eliminamos. Y podemos decir que el peso 2 es igual a esta división, que tenemos como resultado un peso de 0.293 newtons. Recordemos que este es el peso y no la masa. Para obtener la masa debemos dividir esto entre 9.8, que es la gravedad. Entonces la masa 2 es igual a 0.293 entre 9.8 para obtener una masa 2 de 0.0299 kilogramos. Y podemos decir que la masa 2, justamente aquí, tiene un peso en newtons de 0.293 newtons y una masa de 0.0299 kilogramos. Entonces aquí pondremos que la masa 2 es igual a 0.0299 kilogramos. Y bien, seguiremos con la otra parte del sistema. Que es justamente esta. Ya tenemos esta
Y ahora tendremos esta. En esta parte del sistema tomaremos a todo esto, así, lo delinearé, a todo esto como una sola masa. Al sistema 1 y al sistema 2 será una sola masa, que llamaremos, bueno, no lo llamaremos porque tienen masas y las vamos a sumar y nos da un resultado de más bien punto 1199 kilogramos contra la masa de la luna. Bueno, es una luna, 0.024 kilogramos. Y tenemos 1.5 de distancia y 7.5 de distancia en pulgadas. En esta parte del problema no tenemos ninguna incógnita. Podemos llegar aquí y decir que nos sirve para comprobar nuestro resultado hasta ese punto, ya que la multiplicación de recordemos que esta es la masa, necesitamos el peso, y el peso, que es la masa por la gravedad, que es el peso, que será la multiplicación del peso por la distancia en metros. Igual está. Y distancia en metros. Hasta este punto ya lo he comprobado y puedo decir que vamos bien. Así es que borraremos esto. Y para finalizar y terminar el problema, tenemos la última parte del sistema, que es esta. Tenemos que todo lo que vemos de esta parte izquierda lo consideraremos como una sola masa. Y del otro lado tenemos la masa del rombo, que desconocemos y se llama masa 3. Tenemos que todas las masas sumadas todas las masas sumadas nos dan un resultado de 1.144 kilogramos. Y bueno, no sabemos la masa del rombo, pero sabemos que multiplicada la masa por la gravedad obtendremos el peso, que es igual a 1.4 newtons. Y bueno, como desconocemos la masa, desconocemos el peso y llamaremos peso 3. Tenemos 6 pulgadas y 9 pulgadas. Usaremos esta conversión para pasarla a metros. 6 pulgadas es equivalente a 0.1524 metros y 0.2286 metros en 9 pulgadas. Estamos hablando en metros. Con el peso va hacia abajo, ¿no? Y haremos exactamente lo que hemos hecho hasta ahora, es multiplicar el peso por la distancia o el brazo de palanca. Ok, en este caso será, como hemos dicho, consideraremos este movimiento como positivo. Entonces si quitamos el rombo, girará en sentido contrario y lo tomaremos como negativo. Entonces menos 1.4, que es el peso, por la distancia o el brazo de palanca, que es 0.1524, más el peso 3 por 0.2286 es igual a 0 porque estamos en equilibrio. El siguiente paso sería multiplicar estos dos, que nos dan un resultado de 0.2148 con el signo negativo, más, bueno, el peso 3 multiplicado por esto, ¿no?
Y recordemos que todo aquello que le estorba al peso 3 deberá ser pasado al otro lado. Por ejemplo, menos pasa del otro lado como más. Punto 200, más bien 2148. Entonces, tachamos esto. El peso 3 está multiplicando esto. Entonces, esto lo estorba. Está multiplicando, pasa del otro lado como dividiendo con todo su signo, que en este caso es positivo. Entonces pasa como entre punto 2286 y lo podemos tachar. Y entonces tenemos al peso que es igual a esto. Entonces podemos decir que el peso 3 es igual a la división, que nos da un resultado de punto 99 newtons. Y recordemos que este es el peso, y para obtener la masa debemos dividir esto entre 9.8 subíndice 3 punto 9399 entre 9.8 tenemos una masa 3 de punto 0 959 kilogramos. Entonces podemos decir que la multiplicación de la masa por la distancia es igual a la masa por la distancia de este lado. Y en el sistema podemos decir que la masa de todo esto por la distancia es igual a la masa del rombo por la distancia. Y nos dan resultados iguales, que significa que estamos en equilibrio. Entonces podemos decir que la masa del rombo es igual a 0.0959 kilogramos. Y bueno, damos por terminado el primer ejercicio que me tocó resolver.